El clima de la Tierra, el único astro que conocemos donde la vida estalla en una infinidad de formas, se está alterando. La atmósfera, la gran reguladora de la temperatura terrestre, está cambiando. Y las observaciones científicas de las últimas décadas indican que el planeta se calienta progresivamente, cada vez a un ritmo más rápido. ¿Se trata de una alteración pasajera? ¿O es irreversible? ¿Se debe a fenómenos naturales ajenos a la actividad humana? ¿O quizá somos nosotros los principales responsables? El planeta ya ha sufrido periódicamente alteraciones de temperatura en el curso de su historia, con épocas en las que dominaba el frío y otras más cálidas. Estos cambios han ido modificando tanto su aspecto como la fauna y la flora que lo habitaba. A su vez, también la actividad biológica ha sido a menudo un factor determinante en la configuración del clima. Sin embargo, la gran mayoría de los expertos señala la acción humana como la principal responsable de los cambios actuales, ya que afecta directamente a la atmósfera y a la biosfera. Para entender mejor qué es lo que está pasando, tenemos que hablar en primer lugar de la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Está compuesta básicamente de nitrógeno y oxígeno. Asegura la pervivencia y la estabilidad de la vida en el planeta, ya que filtra las radiaciones provenientes del espacio que harían imposible la vida en la superficie terrestre. Además, actúa de manera similar a un invernadero. Y para la estabilidad del clima terrestre, es necesario que mantenga una proporción adecuada de los gases que la componen. Algunos de los gases, como el dióxido de carbono, el vapor de agua y el metano, potencian este efecto ya que absorben gran parte de las radiaciones solares que se escapan de la Tierra y las vuelven a enviar a la superficie. Así el aire se calienta y propicia que la temperatura superficial media del planeta sea de unos 15 grados centígrados, idónea para la vida, ya que permite la existencia de agua en estado líquido. Si no hubiera atmósfera, la mayor parte de la radiación solar se reflejaría en la superficie y volvería al espacio. La temperatura media de la Tierra sería de unos 20 grados centígrados bajo cero. A pesar de que la atmósfera es imprescindible para la vida en la Tierra, ¿somos realmente conscientes de su importancia? Según las investigaciones científicas, la actividad humana está incrementando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente de dióxido de carbono, sobre todo desde los inicios de la era industrial hacia mediados del siglo XIX. La causa principal es la quema de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, en la industria, el transporte y en centrales termoeléctricas. Pero no solo la industrialización es la responsable, sino que también se añaden otros factores, como la expansión del cultivo del arroz, que genera metano en abundancia, y la explotación intensiva de la ganadería bovina, ya que el sistema rumiante de estos herbívoros expulsa este gas, que produce un efecto invernadero decenas de veces más eficiente que el dióxido de carbono.
Paralelamente, la acción de los seres humanos está afectando seriamente a uno de los elementos que pueden contrarrestar el calentamiento del planeta: los bosques. Dado que la masa forestal absorbe y fija el dióxido de carbono. La deforestación progresiva del planeta, debida a las talas masivas, al avance de la urbanización y a los incendios provocados, está disminuyendo notablemente esta función correctora. Por todo ello, la emisión de gases de efecto invernadero ha aumentado en más de un 80% desde 1970 hasta la actualidad, intensificando este efecto y provocando un ascenso de la temperatura global. Las consecuencias del calentamiento general son cada vez más manifiestas. Cabe remarcar, en primer lugar, el deshielo progresivo de los casquetes polares, sobre todo del Ártico y de Groenlandia. Al ritmo actual de fusión, en poco menos de medio siglo, el Ártico dejaría de contener hielo en los períodos estivales. Esto haría disminuir el efecto albedo, que consiste en que las superficies blancas, como el hielo, la nieve y las nubes, reflejan el calor, mientras que las masas oscuras lo absorben. Al disminuir, pues, la extensión del hielo, se reduce este efecto y aumenta el calentamiento de las zonas polares. A su vez, las partículas procedentes de la polución, al caer sobre el hielo, lo oscurecen, disminuyendo así aún más el efecto albedo, y le transmiten calor, provocando que el hielo se derrita cada vez más rápidamente. Como consecuencia directa del deshielo de Groenlandia y la Antártida, se está elevando el nivel del mar en todo el planeta, llegando en algunos lugares a cubrir playas. Si esta tendencia no se detiene, las aguas podrían llegar a inundar zonas costeras y sumergir islas de poca altura. Las poblaciones litorales también se verían amenazadas y se deberían construir grandes diques para protegerlas. Por otro lado, los glaciares de todo el mundo están retrocediendo. La mayoría de los del Himalaya se encuentran en peligro de extinción. El del Kilimanjaro, la montaña más alta de África, está al límite de la desaparición, que se prevé hacia 2020, un futuro muy cercano. Los glaciares constituyen grandes reservas de agua para los territorios de su entorno y alimentan ríos, lagos, fuentes y aguas subterráneas. Su desaparición, aunque sea temporal, puede acarrear efectos muy negativos sobre amplias regiones del planeta que no podrán tener acceso al agua, con el consiguiente impacto en el medio de vida y en la economía de sus pobladores. Asimismo,
Las sequías, que normalmente son periódicas, se repiten ahora cada vez a intervalos de tiempo más cortos. En los trópicos, la mengua de caudal de los ríos y la deforestación favorecen el avance progresivo de los desiertos. Pero no se acaban aquí las consecuencias de la sobrecarga atmosférica de gases de efecto invernadero. Algunos de estos gases, combinados con el agua atmosférica, generan ácido sulfúrico, que produce lo que se denomina genéricamente lluvia ácida, muy agresiva con la biosfera. Además, las lluvias torrenciales sobre zonas de vegetación empobrecida, al no encontrar la resistencia del sotobosque, erosionan fuertemente el terreno y lo dejan completamente árido. El desierto se expande. La rapidez con que se están produciendo todos estos cambios provoca que la flora, la fauna y los asentamientos humanos de los territorios más castigados no tengan tiempo de adaptarse y corran peligro de extinción. El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera también ha impactado en los océanos, que no pueden absorber todo el que reciben y se van acidificando progresivamente, con consecuencias nefastas para la pervivencia de la fauna y la flora subacuáticas. La Gran Barrera de Coral de Australia ha perdido más de la mitad de sus corales en los últimos decenios, en parte debido al incremento de la acidez del mar. El mar, al aumentar de temperatura, libera más calor y más vapor de agua a la atmósfera. Esto favorece un aumento de la frecuencia y de la virulencia de los denominados fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas severas y huracanes en las zonas tropicales. Ante esta espiral de desestabilización, ¿qué futuro nos espera? En primer lugar, los científicos estiman que si no se reduce drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, que va aumentando año tras año, en el siglo XXI, la temperatura media de la Tierra puede llegar a aumentar 2 o 3 grados centígrados. Con el peligro de que la dinámica del calentamiento global se vuelva irreversible. Como consecuencia, se aceleraría el proceso de deshielo de Groenlandia y del Ártico. El aumento del calor de mares y océanos haría crecer exponencialmente la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, que incluso podrían avanzar hacia latitudes donde ahora son desconocidos.
se fundirían la mayor parte de los glaciares continentales, lo que produciría el avance de la aridez en extensos territorios, así como una notable disminución de las reservas artificiales de agua dulce de la humanidad. Sin embargo, el calentamiento global puede significar un incremento de las tierras fértiles, como las de Siberia, actualmente incultivables debido al permafrost, una capa permanentemente congelada a pocos centímetros bajo tierra. El ascenso de las temperaturas desequilibrará la dinámica atmosférica. En efecto, la atmósfera y los océanos actúan como una gigantesca máquina térmica que redistribuye por el planeta el calor proveniente del Sol. Este mecanismo natural está compuesto por 3 fajas en cada hemisferio, llamadas las células de la circulación general atmosférica, de 30 grados de latitud cada una. Es en la intersección de estas células donde se forman los anticiclones y las depresiones que definen las zonas climáticas de nuestro planeta, las zonas desérticas y las lluviosas. Las células ecuatoriales se extienden desde el Ecuador, donde abundan las lluvias, hasta los 30 grados norte y sur, donde lo hacen los desiertos. Las células de las latitudes medias, entre los 30 y los 60 grados, donde se forman las zonas de precipitación permanente. Y finalmente, las polares, entre los 60 grados y los polos, donde domina nuevamente la falta de precipitaciones. Por medio de estas células, el viento y las corrientes marinas transportan el aire caliente del Ecuador y los trópicos hacia las zonas polares y el aire frío de los polos hacia las regiones ecuatoriales. Se consigue así una mitigación general de los climas extremos. Si se acentúa el calentamiento de las zonas polares, se producirá un desplazamiento hacia los polos de las células tropicales y, consecuentemente, de las regiones poco lluviosas, desiertas y áridas del planeta. Asimismo, las zonas lluviosas serán empujadas hacia latitudes más altas y ocuparán parte de las regiones polares. El endurecimiento de la habitabilidad en los trópicos producirá migraciones humanas hacia latitudes superiores, causará la extinción de muchas especies vegetales y animales y la desaparición total de sociedades indígenas. Pero la desestabilización de esta compleja máquina térmica podría dar lugar a reacciones paradójicas. En este sentido, los científicos creen que la llegada de agua fría al Atlántico Norte proveniente del deshielo de Groenlandia podría ralentizar la corriente oceánica global y desplazar el hundimiento de la corriente del Golfo hacia el sur. En tal caso, podría interrumpirse el desplazamiento de aguas cálidas que van desde el Golfo de México hacia el Ártico y que atemperan el clima del norte de Europa, dando lugar a un avance del casquete polar hacia el sur que desencadenaría una espiral de enfriamiento. Así pues, en vez de un calentamiento global, algunas regiones del planeta podrían entrar en un nuevo período glacial. Ante estas inquietantes perspectivas cabe preguntarse, ¿ha emprendido el ser humano un camino sin retorno? ¿O puede mitigar y reconducir el cambio climático? Afortunadamente, la humanidad dispone de recursos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Pero hace falta una concienciación, tanto colectiva como individual, para ponerlos en práctica.
En primer lugar, se debe intensificar el uso de energías alternativas a los carburantes, como son la producida por la fuerza del viento o eólica, la eléctrica, tanto en la industria como en el transporte, la solar, por medio de placas fotovoltaicas, y la de fusión nuclear, mucho menos contaminante que la de fisión. También nosotros podemos reducir considerablemente el consumo de carburantes mediante desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público. En paralelo, hay que apostar decididamente por sistemas de alta eficiencia, por ejemplo en la iluminación. En este ámbito, hay nuevas tecnologías que pueden reducir hasta un 80% el consumo energético. Otro recurso es la captura de las emisiones de dióxido de carbono a pie de industria antes de que se dispersen por la atmósfera y el almacenamiento del gas en centros adecuados. También una drástica reducción de talas indiscriminadas de bosques y la reforestación de amplias zonas contribuirían notablemente a la regeneración de la biosfera y a reducir la emisión de dióxido de carbono. Sería necesario, además, crear nuevos parques naturales y ampliar los actuales para proteger la flora y la fauna en peligro de extinción. Para que todas estas medidas se vayan asentando, son imprescindibles la legislación de los Estados, los acuerdos internacionales y la voluntad de los poderes fácticos para hacer efectivo el cumplimiento, así como el apoyo económico, científico y legal para perfeccionar las energías alternativas y encontrar otras nuevas. Las agresiones del ser humano al medio ambiente están poniendo en juego el futuro del planeta, tal vez de forma irreversible, y de la generación actual depende, ahora más que nunca, el porvenir de la humanidad. En este sentido, toma todo su significado la frase del explorador y técnico oceanográfico Jacques Cousteau: las futuras generaciones no nos perdonarán que hayamos malgastado su última oportunidad. Y su última oportunidad es hoy.